he comprado una garrafita de aceite que me ha costado 4,79. Y latas de comida, que ahí son baratas. Es que se la acaba de comer mi papá, porque son las 4:30 ya. Esto vale como 80 céntimos, ¿vale? Hay garbanzos, hay lentejas y hay judías a la riojana. Y luego tienen lo mismo, pero a la jardinera, que es con verduras. Y esa es más barata, vale 70 y poco. Pero esa no le gusta a papá. Y una mortadela, que se está comiendo mi marido, una mortadela de aceitunas, que esto vale 2 pavos. Y esta solo está en el Mercadona. La leche, que he comprado, pues, ¿cuántas van aquí? 6, que salen como a 58 o a 59 céntimos. Los paquetones de cerveza, que ahí salen a 22 céntimos cada una. Paquetón de Coca-Colas, 12 Coca-Colas, que ahí salen, están bien de precio ahí. Porque yo lo miré anoche en el Amazon para traerme todo esto de las bebidas y esto. Uy, y le comprar cerveza sin alcohol para papá. Bueno, pues la compraré en Amazon. Pues las estuve mirando y ayer en el Amazon estaban a 7,24. Hoy en el Mercadona estaban a 6,92, o sea que está bien. Y un paquete de 8 7-Ups, que no me acuerdo a cómo están, pero están más baratos que en otros sitios. Es un pack ahorro y te regalan una. De momento he vuelto a comprar el Nutrif este del Mercadona, porque dentro de estos de la marca blanca, este es el que más o menos está más pasable. Es mejor el Mimosin, pero está pasable. Está bastante bien, huele bastante bien y hace su función bastante bien. No es un Mimosin, pero... Ay, como siempre, pues he comprado un montón de mosto para papá. Porque al Mercadona yo no siempre voy. Yo puedo ir todas las semanas al Lidl, que no me molesta, pero ir todas las semanas al Mercadona, no, mira, el Mercadona es un supermercado que es que no me gusta. Me agobio en el Mercadona, no sé por qué. Y ya he aprovechado y me he traído zumitos de estos que me gustan a mí. De todos los zumos que tiene el Mercadona, este es uno de los mejores, el de piña y coco, pero en plan refresco, no en plan zumo por la mañana. Esto es a media tarde o tal, cuando tienes sed, como en plan refresco. Y sí he comprado estas pastas que van individuales, que ahora tengo que ir a la Conchi, porque tengo que ir a comprar papel de regalo, pero como no tenía pensado ir, pues he comprado unas pastitas en el Mercadona, que no sé cómo están, la verdad no me he fijado a qué precios están. Tienen unos hojaldres rellenos de crema y unas cebras y unas magdalenas de chocolate, en fin, tienen muchas farillitas, unos volcanes de estos, unas pastitas para el niño para estos días y unas magdalenas que creo que están a 90 céntimos. Mi pan es barato ahí, normalmente el pan sin corteza en casi todos sitios me cuesta 1,20, 1,30, ahí vale 1 euro, o sea que está guay. Este es el pan de la familia, a ellos les gusta más con corteza, este vale 1,06 euros o 1,10 €. Y a mi marido le gusta este pan, bajo en sal y en azúcares, de este pan duro. Esto creo que vale pues 1,50, 1,60. Y 6 flanes que valen, no 6, no 9 flan de huevo, que esto vale 2,20. Las natillas de fresa, que solo las consigo ahí en el Mercadona, que creo que valen como unos 90 céntimos. Las albóndigas, porque esto de vez en cuando con el puré, pues también lo suelo poner, creo que también vale 1 euro. Los pañuelitos, que también van un montón y vale pues 1,10 € creo. ¿Cómo se llaman? Las crepes estas de chocolate. Porque ya sabéis que si voy al Mercadona me traigo crepes. Margarina, que no la he comprado nunca ahí. Hay margarina con sal, hay margarina light, hay margarina baja en sal. Ahí tienen margarinas para ir a vender ahí. Yo me he traído una normal y corriente, que es barata también, como 80 céntimos, creo. Las patatas boloñesa para el niño, ya se las compro a pares. Un poquito de arroz vaporizado, que tampoco sé lo que vale porque normalmente no lo compro ahí, pero debe de rondar el euro y pico. Y unos callos a la madrileña. Esto lo hago yo con un guiso de garbanzos o de lo que sea, les gusta mucho. Esto vale 1,36. Este es el zumo para desayunar. Este zumo sí que es bueno. Lo que pasa es que esto de sin azúcar añadido no me gusta, deberían de ponerle azúcar. Pero bueno, es zumo de mango. Es el mejor que hay, es el zumo de mango del Mercadona. El del día también está bastante bueno, pero este es mejor. Y la mayonesa, que la mayonesa también es de las mejores ahí. Además tiene el tarro de plástico, que luego va muy bien para guardar cositas. Y creo que vale 1,28. Lo que pasa que ahora las salsas, el ketchup, la mostaza, todo esto me la han puesto en otro rincón. Oye, por poco me voy sin ella. Me han cambiado las cosas del Mercadona. Me están reformando todo lo que es el Lidl. Creo que van a hacer un parking subterráneo. Luego todo eso, ¿quién lo paga? Nosotros. Se lo he dicho a mi marido, digo, todo eso, cuando esté hecho el parking, ya verás como 2 semanas después está todo más caro en el supermercado. Porque acabas pagándolo tú. Las galletas las he comprado también ahí. Yo las compro en el Lidl. En el Lidl no, las compro en el día.
que van por no sé cuántos gramos van, pero creo que aquí van más, porque la caja es así. O sea, creo que este paquete está de más aquí. Pero bueno, también es más caro. Allí me cuesta 1 euro y aquí vale 1,30. Pero bueno, galletas de estas de relieve que le gustan a mi gente. Esto, azuquita que me he quedado sin, 69 céntimos. Y la fritada, hoy estaba de oferta. Yo normalmente, últimamente ya la compro el pisto en el Lidl, porque es más grande. Que ahora lo mediré a ver si va la misma cantidad, pero a mí me parece más grande. Pero esta es más buena, pero hay menos. Pero yo estaba de oferta, hoy valía 84 céntimos, normalmente vale 1 euro. Hoy vale 84 y digo, me voy a llevar un par. Porque el pisto lo utilizo para la comida, esto no, esto lo hago pues en tortilla, en bocadillo. Mi mamá y a mí nos encanta el pisto. Ay, mi maridito se ha comprado el Cuidacol, pero esta vez se lo ha comprado natural. Mejor con saborcito. No, pues no, se lo ha comprado natural, pero no me acuerdo lo que vale. Lo siento, debe de valer unos 3 pavos. ¿Qué más? Ah, los cereales con achicoria lleva esto, ¿no? Sí, cereales con achicoria, el Eco, vaya. Que vale 1,59. Las natillas de coco, que también solo las tienen ahí. Por lo menos yo solo las encuentro ahí, que valen 85. Ah, y me he comprado, que ya os digo que a mí, dentro de todas estas cosas raras que siempre hay, a mí lo que me gustan son las bebidas, estas me encantan. Y estas esto es aloe vera con pomegranate, ¿cómo se llama esto? Con granada. Está buenísima. Esta no es la auténtica, la que yo suelo comprar en el Eroski. Cuando subo al pueblo me compro una que vale 1 y pico, carísimo. Esta vale 1,27, la mía me cuesta más cara. Pero eso está buenísimo, si tenéis oportunidad de probar el aloe vera. El aloe vera natural no sabe a nada. Pero hay con mango, hay con fresa, todos estos saborcitos. Esto está buenísimo, lo metes en la nevera que esté fresquito. Y esta parte de sano está buenísimo. Entonces me he ido al Lidl, he comprado un poquito pues de pollo andaluz y de pollo al ajillo, ¿vale? Que valen 2,45, lo de siempre. Oh, esto estaba de oferta, 99 céntimos, los palitos de surimi. Los palitos del mar, esto en las ensaladas queda muy rico. Unas manzanitas, porque no tenía ganas de ir a la frutería. Unas manzanas Fuji, creo que eran, que valen 1,10 creo que estaban. Y obviamente ves el pisto, yo prefiero el pisto así porque para la comida me va mucho mejor. Que es más grande, ¿no? Sí. Este lleva... Es que no llevo las gafas, tú. Este lleva 3,80 y este lleva 5,80. Es un poco más grande y vale 1 euro y está igual de bueno. No, miento, está más bueno este. Pero quizá para la comida, para lo que yo lo uso como fondo de los guisos, de cuando hago judías, lentejas y esas cosas, quizá este es mejor porque es más flojito. Este es como más fuertecillo de sabor. Entonces para mi papá le va mejor este. Pues eso, que de pisto llevo una bolsa llena, una bolsa de esta. Ay, que no sé si voy a poder levantar. Ahora en el Lidl han puesto estas bolsas bio organic. Dice que aguantan hasta 15 kilos. Wow, yo no estoy muy segura. 15 céntimos valen. Y de este zumito que también me gusta mucho, los de el Bahamas y todo eso del Mercadona, esos no me gustan, pero el Costa Rica del Lidl, de la Solevita, es que a mí me encanta la bebida de la Solevita, está muy bueno, lleva naranja, lleva manzana y lleva piña y es como un refresco, es como una Fanta pero sin gas. Me encanta este zumo. Mis pimientos del piquillo, que valen 1,59 creo que es, y las... ¿cómo se llama esto? Las croquetas de pollo y de jamón. Ellos soy lasañas y canelones. Hay unos choricitos para la comida, que esto vale 2 euros, 2,20 creo que. Y esto está de oferta hoy, las longanizas a 2 euros, y van bastantes, van 12. O sea que para una cena súper guay. ¿Y esto qué es? Ah, puré de patata, porque tengo que hacer pastel de carne. Ahora el niño todos los fines de semana tengo que hacer pastel de carne. Ah, y 2 paquetitos de pañuelos, que me gustan mucho estas cajas. Aquí están mejor decoradas y creo que valen 80 céntimos. Y unos ajos que rondan el euro, exactamente no sé cuánto valen. Y mis aceitunas rellenas de pimiento para la cervecita, que es lo mejor. Coño, se ha comprado 2 quesos mi marido. Este es con aceitunas, queso con aceitunas, lo probaremos a ver cómo está de bueno. Y unos mejillones en escabeche, que tampoco sé lo que valen. Las naranjas que están pues a 1,99 creo que están. Los plátanos que estaban a 1,27. Y los limones, la malla de limón estaba a 45 céntimos, que no necesito porque tengo, pero tú a 45 céntimos, digo, me llevo. Porque mi mamá para el pelo se usa mucho. Y vino blanco, que vale 89 céntimos. Y esto me lo han subido, ya que iba, digo a mi marido, vamos a cargar con un montón de potacos de estos que yo uso, ¿verdad? Y ya los tengo. Pero tú me los han subido casi 69 céntimos que valían. Digo, anda, ya en la Conchi valen 60 céntimos, porque voy a pagar 10 más. Y no sé por qué está tan caro hoy, lo tenía que haber comprado en el Mercadona. Un poquito de carne picada para el pastel de carne, que vale 2,29. Y la deliciosa esta, que son 3 pizzas, 3 bases, dijéramos, con margarita
O sea, con el tomate y el queso, y luego tú pues le pones el atún o lo que tú quieras, que vale 2,49 y van 3. Ay, sí, esto estaba de oferta, no lo he comprado en mi vida, pero he visto vídeos de gente que los utiliza. Digo, mira, como está barato lo voy a comprar. 90 céntimos, las láminas de la masa esta de arroz. Esto para hacer los, ¿cómo se llama esto? Esto que hacen los chinos, los rollitos de primavera y estas cosas, ¿no? Pues nunca he comprado láminas de estas, digo, mira, por probar. Como he visto que duran un año, ¿no? Hasta el 2019, digo, pues tengo un año para aprender a hacer algo con esta cosa. Y bueno, eso que como me gusta mucho el zumo, pues me he traído varios. Pues qué cansada estoy, de verdad. Y así, os tenían esto y mi marido se ha empeñado. Pies de cerdo cocidos, a 2 pavos cada uno. Dice, llévate 2, digo, bueno. Entonces haremos un cocidito con esto o algo, no sé, o una salsita, ya veremos. El fin de semana haremos algo, porque a mi marido todas estas cosas le gustan mucho. Ahí tenían oferta en patatas. Las patatas estaban... Pero yo compro más. Ah, vale. Estaban de oferta a 1 euro la primera y a 50 la segunda unidad. Entonces me he traído una de patatas fritas a la pimienta negra sobre flor de sal. Qué sofisticado. Me gustan mucho estas cosas raras. Y he traído otra. Oh, y el chocolate de papá, que están a 59 céntimos. Ah, si es que lo he dejado todo aquí. Y las peras, que están a 1 euro. Y los pimientos, que estaban a 1,30. Y los algodoncitos para la cara, que estaban a 89 céntimos. Oh, y las galletas de papá, que están a 1,15. Estas. Coño, lo he dejado todo aquí encima, creo que ya os lo he enseñado todo. Bueno, pues esas, las... ¿cómo era? A la pimienta negra sobre flor de sal. Y estas que son estilo Marrakech. He traído una bolsita de cada. Y luego, como están a 50 céntimos, luego las voy a probar. Me he traído 2 bolsitas de estas. Me he traído 2 bolsas de patatas fritas sabor berberecho, tú. No se me hubiera ocurrido nunca. Y tiene muy buena pinta. A mi marido y a mí nos encantan los berberechos. Así que esto tiene que estar buenísimo. Mañana os lo digo. No, pero había comprado una cosa muy chula. Ah, sí. ¿Ven? Me he comprado esto que estaba de oferta a 1,49 para hacer magdalenas. Yo sé hacer magdalenas, ¿vale? Tengo una cupcakeera, tengo una batidora y tengo los estuches, en fin, que tengo cosas para hacer cupcakes. Pero me hacía ilusión, lo he visto tan mono, ¿verdad? Y estaba barato, digo, vamos a hacerlas así con su adorno y todo. Uy, no. Pues eso, que a pesar de yo saber hacerlas y de tener todo lo adecuado, yo cuando hago magdalenas, hago las magdalenas y ya está. Normalmente el frosting este, como le llamen, no se lo pongo. Y entonces he visto esto, digo, chachi, 1,50, valía 1,49. Y pone aquí, preparado para cupcakes sabor frambuesa. Había otra de nueces y no sé qué, pero digo, sabor frambuesa le gustarán a mi niño. Y he visto que tiene aquí todo. O sea, incluye los 12 moldes, ¿vale? Los 12 moldes estos. Y que incluía las virutas de chocolate blanco. Digo, qué chachi, pues lo lleva todo esto, pues tú le tendrás que poner la leche, los huevos y ya está, ¿no? Y menos mal que me ha dado por leerlo allí, porque tú tienes que ponerle un huevo, 100 mililitros de leche y 100 mililitros de aceite, que es lo que yo me suponía. Pero es que luego para esta crema, para esta cosa, le tienes que poner 50 gramos de mantequilla y 200 gramos de queso fresco. Extra graso, lo de extra graso no lo he mirado. En fin, que si tú te coges esto y te lo llevas, ¿verdad? Y tú luego no tienes queso fresco en tu casa, pues fíjate, no lo puedes hacer. Y entonces cuando me he dado cuenta, he ido por queso. Pero vaya de aquí pone 200 gramos, no es de 200. Ah, sí, mira, justo. Qué guay. Vale, pues entonces he comprado queso fresco granulado. He comprado queso para poder hacer esto, que lo haremos pues el domingo, ¿no? Haremos unas magdalenitas para ver si esta cosa de la Bellbake, para ver si de esta marca, esta cosa funciona bien. Ya os lo diré. Y ya está. No, y como estaba en el Mercadona, un momento que lo tengo en el bolso. Lo tengo en el bolso y el bolso lo tengo enterrado aquí. Ay, un momento. Ay, qué ordenada soy para hacer los vídeos, ¿verdad? Pues estaba yo en el Mercadona y ya me iba cuando me he acordado que me dijisteis que el exfoliante de ahí de los labios era muy bueno. Digo, coño, voy a probarlo. Y entonces me voy a buscarlo porque yo no sé cómo gusta la perfumería del Mercadona. Se ha caído el pan. Dios, necesito una cocina como los americanos. Pues eso, que tienen una jarta de cosas en la perfumería del Mercadona. Tú no encuentras nada. Y entonces pues me he comprado esto. Pero ¿quieres decir que... Vale, 2 pavos, ¿vale? ¿Quieres decir que esto... huele deliciosamente? Esto que... Perdón, interrupciones. Pues esto que yo lo veo como un labial, ¿no? O sea, es que no llevo las gafas, no lo veo. Pero no parece que lleve nada sin... ¿Esto qué queréis decir? Que esto es folia. Esto para mí que es como un bálsamo, ¿no? Uy, esto no es lo que yo me esperaba. ¿Para qué pone exfoliante? No, exfoliante labial. Bueno, ya lo probaré. Pero vamos, que yo lo que busco es uno potente, porque yo tengo los labios fatal. Bueno, pues me he comprado este porque me habéis dicho que era muy bueno. Y entonces estaba comprándome esto y he visto esta cosa
Que me compré, he hecho un pedido en Perfumaria, ¿no? Porque necesitaba varias cosas. Y he hecho un pedido en Perfumaria. Y creo que me he comprado una crema de mano. Creo que he pedido una. Pero de todas maneras me ha hecho gracia ver esta. Estaban estos dos tarritos, había este y otro en verde, esto en el Mercadona. Que valían 1,30 y ponía adictiva, crema hidratante. Digo yo, hostia, qué chachi, ¿por qué debe de ser adictiva? No pone nada, no pone de qué es ni nada. Y entonces las hemos salido, mi marido y yo. A mi marido le ha gustado esta más que la verde. Y huele deliciosamente, ¿verdad? No sé si huele a yogur o a helado, no sé, pero huele dulce que te cagas. Y me la he puesto en el coche, oye, y es buena, para valer 1,30, no está mal, está bastante bien. Y huele de dulce. O sea que esto no lo sé, ya os lo diré mañana. Coño, como hago. Esto ya os lo diré mañana. Pero estas tarritos de crema a 1,30 súper recomendados, para llevar en el bolso y tal. Yo voy a comprar una verde y la voy a dejar en el coche. Está muy bien, me ha gustado mucho. Tendré que empezar a probar con asiduidad las cosas del Mercadona, ¿verdad? Sabéis que yo no soy muy de la perfumería del Mercadona. Me compré mi primera crema antiarrugas y mi primer contorno de ojos, me lo compré allí y me picó un horror y ya no me he vuelto a comprar así cosas de perfumería del Mercadona. Pero bueno, lo volveré a probar. Pues estas han sido mis compras y hoy no puedo mandar saludos, aparte de que ya llevo una jarta de tiempo, pero no puedo mandar saludos porque no he publicado el vídeo todavía, son las 5 de la tarde y desde que me he levantado, que de verdad que no he parado, y no he podido publicar el vídeo, así que no tengo comentarios. Voy a publicar el vídeo ahora y cuando haga el vídeo de la caja, que es el que subiré mañana, pues entonces supongo que vosotros ya habréis comentado en el vídeo que voy a publicar ahora y podré contestar comentarios en ese, ¿vale? Vale, pues nos vemos mañana. Esto, como no sé cuándo se vive esto, Enrique Sargentini, cariño mío, felicidades, que te lo pases divinamente de este día, que cumplas muchos más y que no te deprimas, en serio. Y a todos los que estáis por Sevilla, o bueno, no por Sevilla, calla, que las procesiones son en media España, ¿verdad? Todos los que estáis por procesiones y todas estas cosas, pues que el tiempo os acompañe, ¿verdad? Que os hagan unas noches ricas y que os lo paséis divinamente. Nos vemos mañana, os quiero mucho. Bye.